Oli, ¿qué tal? Y bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. Este es nuestro podcast número 5. Sí, ya hemos hecho varios podcasts. En este en específico estaremos tratando el tema de Pascuas. Sí, si es amante de esta temporada, quédese con nosotros. Si no está del todo seguro también, pues les voy a estar mostrando cosas preciosas que tenemos ya listas en este canal. Además, también les voy a estar recomendando a una colega que hace unas conejitas preciosas. ¿Qué hacemos en Pascuas acá en Estados Unidos? Bueno, yo soy cubana. Por ello mi cultura acerca del tema no es muy amplia, pero acá en Estados Unidos vivo, así que vamos allá. Una de las tradiciones más populares y realizadas en esta temporada acá en Estados Unidos es la recogida de huevos de Pascuas. Así como lo imaginas, todos los huevitos son decorados en diferentes estilos y colores, son escondidos en nuestro jardín o también puede ser en un parque, en el parque de una iglesia, se celebra en muchísimos lugares. Esos huevitos se esconden, se le colocan cosillas dentro, ya sean comestibles o pequeñas figuritas, ¿verdad? Para que los niños pues lo encuentren. Es precioso. Yo en lo particular guardé todos los huevitos del año pasado, los guardé toditos, los tengo en una bolsa y este año pues solo tengo que colocarle cositas nuevas. Por ello, este año el primer proyecto que realizamos pensando en esta temporada fue un huevo entero. Este huevo entero es un tutorial disponible en este canal. No solo eso, además le compartí el patrón escrito completamente gratuito en nuestra web gretawins.com. Muchísimos de los amigurumis que le estaré mostrando son patrones gratuitos en nuestra web, así que se la estaré compartiendo por algún ladito, pero siempre nos encuentran como Greta Wins, nuestro sitio web oficial gretawins.com. En la sección de patrones gratuitos, uno de ellos es este huevito entero. ¿Por qué comenzamos con él? Pues se me hace que lo podemos utilizar para un montón de diseños de huevo, así que le llamamos el huevo perfecto. Se nos hizo que quedó bien prolijo y nos encantó y por ello le llamamos así, ¿ok? Está realizado con hilaza la abuelita, pero usted lo puede realizar con la hilaza que guste. Está realizado con blanco, uno de los colores principales en esta temporada, pero la idea es cambiarlo y hacerlo amarillo, rosa, azul, el color que ustedes más gusten. ¿Verdad que sí? Además, no solamente tenemos un huevo entero, sino que además también lo rompimos. Este es un huevito abierto y perdonen, se ve un poco raro, pero es que mis nenas ya se adelantaron a Pascua y pues ya jugaron con él, pero todavía no tenía cosilla dentro. Este huevo está inspirado precisamente en el huevo que les enseñé anteriormente, el huevito entero. Bueno, es básicamente el mismo patrón con cambios. ¿Por qué? Porque son dos piezas. Es la pieza de abajo, exactamente igual a la anterior, pero la de arriba pues sí que cambia porque necesitamos comenzar desde lo más pequeñito hasta que tengamos la misma cantidad de puntos de abajo. Obviamente diseñamos un ojal, le colocamos un botoncito, te iba a decir un huevito. Le colocamos un botoncito que puede ser a gusto y ¡cachán! Aquí tenemos un pips. Este conejo, este diseño de conejo es bien popular acá en Estados Unidos. Es muy sencillo. A ver si se lo muestro un poquito más de cerca. Muy sencillo. Un patrón muy básico que lo hicimos en una sola pieza, a excepción de su colita, ¿ok? Que sí que la vamos a coser, pero son puntadas al azar. Entonces, está hecho en una sola pieza. Bordamos sus ojitos. Se los recomiendo un montón. Y se los recomiendo más porque podemos utilizar chenille con este mismo patrón y ahora le voy a mostrar la diferencia. Bien, son estos tres pips que tenemos detrás. Voy a agarrarles, a ver cómo los agarro. Ok,
Los realicé en 3 colores porque se me hicieron muy divertidos, fáciles de realizar. Y vean, vamos a comparar el Pips pequeñito con el grande. Miren esto. Ambos son exactamente el mismo patrón, sin cambio alguno, ¿ok? En el momento que le esté compartiendo este podcast, ya el patrón escrito de estos Pips ha de estar disponible también en nuestra web, ¿ok? Chequen el enlace siempre, vean en la descripción de este podcast porque de todo lo que les hable, voy a intentar colocar cada uno de los enlaces, ¿ok? De lo contrario, si se me queda alguno, porfa, siempre escríbame que yo les leo y si en algo les fallé, pues yo lo arreglo. Entonces, que esto se los recomiendo un montón, no solamente para sus nenes, también si realizan amigurumis para vender, viven en Estados Unidos, a las personas acá le encanta, se vuelven como locos con esto, ¿ok? Entonces, esto lo hice con chenille, otra de las hilazas que pueden encontrar también disponibles a la venta en nuestra web, con envíos a todo Estados Unidos y Puerto Rico, ¿ok? Vean, está realizado en amarillo, color hueso y este que es rosa. Me encantaron estos Pips, la verdad. ¿Ok? E hicimos más con chenille, claro que sí. Nos preguntan muchísimo cómo realizar a Nina con chenille y es que yo les compartí un tutorial, un vídeo dedicado solamente a Nina con chenille donde les explico al detalle los pequeñísimos cambios que le hicimos respecto al patrón de nuestra Nina pequeñita. De ella les estoy hablando. Este patrón también está en nuestra web, ¿verdad? Pero les compartí un patrón extra en este canal, un tutorial extra en este canal sobre los pequeños cambios que le hice para llevarlo a chenille, ¿ok? Pero son muy pocos los cambios, o nada más deben ver ese vídeo que se los voy a estar compartiendo, claro que sí, y tomar notitas de los cambios, tomar notitas también pues para el bordado de los ojos que vean que es completamente diferente. Entonces, sí tenemos un tutorial, solo que no es pasito a pasito, pues no lo considero necesario ya que el patrón escrito de Nina está en nuestra web. Entonces, nada más abren nuestra web, una paginita y luego el tutorial en otra paginita u otro dispositivo y todo va a ser muy fácil, se los puedo asegurar. Yo seguí mi mismo patrón, solo que le hice cambios. Oh, espera. Sí, también está el patrón escrito de Nina en chenille en nuestra web. O sea que están los dos. Si la quiere con una hilaza más fina, que en este caso utilice sinfonía, pues está el patrón de Nina con sinfonía. Y si la quiere con chenille, también está. Oh, sí, no me regañen si no, pero estoy casi al 100% segura de que sí. ¿Ok? Entonces, claro que sí, también la pueden realizar con chenille. Su cuellito se sostiene súper bien, miren, se sostiene súper bien, ¿verdad? Y creo que le coloqué un tubito de silicón, solamente un tubito de silicón. Todas las instrucciones están en ese vídeo, porfa, necesitan verlo, ¿ok? Y la verdad que no me voy a deshacer de ella porque me encanta y a mis nenas también. Y claro que sí. Nina tiene un compañero, su nombre es Nilo. Hay algo bien interesante con este conejito, díganlo, y es que en el momento que hicimos a Nilo, también realizamos otra versión de Nina, pero que su ropita es removible, así como la ropita de Nilo es removible. Ups, perdón. Ok, bueno, pues tenemos también tenemos otra Nina en el canal que su vestidito es removible, porque la que les enseñé anteriormente no es removible, ¿ok? O sea, viene todo con el mismo tejido. Pero Nilo es un conejito que usted puede remover su ropita. Yo sí que le fijé su boinita, aquí la dejé un poco suelta para que simule que está suelta, pero toda la ropita de este monito es removible y la Nina que hace pareja con él también tiene un vestido removible precioso. No se la puedo mostrar porque ya la tiene una nena con ella, pero sí que la pueden ver en nuestro canal. A ver si por alguna esquinita acá en el vídeo yo les puedo mostrar una pequeña imagen de esa Nina de la que les estoy hablando para si les gusta, pues la busquen. ¿Verdad? Nilo, así es su nombre.
Y nunca paramos de hacer conejitos porque la verdad que son preciosos, son bien tiernos. Por esa razón tenemos esta conejita. Esta conejita forma parte de nuestra colección de animalitos que tenemos acá en el canal. Vean qué ternura. Esto está sujetado, está completamente sujetado con alfileres, pues le andaba tomando fotitos, ¿ok? Pero sus bracitos son así sueltos. Ahorita les hablo de esta zanahoria. Y su tutú también viene suelto, lo pueden remover. Todo y colita es un pompón. A ver si se les muestro de cerquita. Esta conejita además tiene un sonajero. Tenemos aquí un sonajero que básicamente está inspirado también en la misma cabecita, ¿verdad? Y todo tiene tutorial en este canal, ¿ok? Es como un set para bebés. Y cuando vean esta conejita también van a comenzar a ver otros animalitos porque tenemos hipopótamo, tenemos cerdito, tenemos vaquita, tenemos jirafa. Y si se me queda alguno, perdónenme, pero hay una lista de reproducción de animalitos que todos están inspirados en el mismo patrón, para que vean qué tantas cosas se pueden hacer con un mismo patrón. Obviamente modificando cosillas, pero todo inspirado en una misma base. Aquí vienen nuestras zanahorias. Miren, esta es una mini zanahoria. Está bien interesante, ¿verdad? Para realizarla para llaveritos, cosillas bien pequeñitas. No estoy segura de que quepa en el cascarón de huevo, pero pueden intentarlo y si no cabe del todo, pues pueden quitarle unas 3 ronditas y listo. Es una idea. Esta zanahoria la hicimos hace 3 años, pero este año la volvimos a realizar en vivo y también un nuevo tutorial, ¿ok? Quiero hablarles un poquito de esto. Vamos a aprovechar este podcast para hablarles un poquito de esta zanahoria. Vean la diferencia. Ambas son exactamente el mismo patrón, pero esta la tejí hace 3 años y esta en este 2024. Hace 3 años yo tejía, estoy utilizando el mismo material. Yo tejía el punto bajo en forma de V, ¿ok? Con gancho 2.0. Al día de hoy tejo el punto bajo en forma de X, con gancho 2.5. Por esa razón, esta se ve más pequeñita que esta. Acá si yo lo logro acercar bien, si la cámara logra captar bien, se aprecian pequeños agujeros. Nuestra técnica ha mejorado. Y es increíble porque no nos vamos dando cuenta hasta que hacemos exactamente el mismo patrón de años atrás y en el momento actual. Y aquí está la diferencia. Y es una satisfacción enorme, es la verdad, yo lo veo y me encanta compararlo porque siento que hemos mejorado muchísimo la técnica, muchísimo, y no nos damos cuenta, a veces creemos que seguimos tejiendo igual, no, vamos mejorando, me encanta cómo tejo al día de hoy y siempre creo que puedo mejorarlo aún más, pero no nos estresemos, ¿verdad? Todo pasito a pasito, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, nuestra técnica va mejorando, ¿verdad? Pero sí que creo que nuestro trabajo puede quedar aún más prolijo. Todo es cuestión de tiempo. Ando buscando, porque no quiero que se me quede nada que tengamos listo para esta temporada de Pascua. Tenemos otro huevito que es bien pequeñito comparado con este que les mostré. Me refiero al huevito entero. Y es el huevito que utilizamos para acompañar a Yoshi de Mario Bros. Le estaré compartiendo una pequeña imagen acá en el vídeo para que vea cuál es. Pues el patrón podría servirle si quieren huevitos más pequeños y hacer de muchos colores y colocar en una cestita. O sea que les va a ocupar menos tiempo, menos material por ser solamente más pequeñito y también creo que está bien interesante, solo que pequeñito. Viene siendo como, no lo sé, un huevito tal vez de codorniz. Bueno, pues no, porque esos tienen pintitas.
bueno, pues le puede hacer las pintitas. En realidad estos huevos base les pueden servir como inspiración. Ustedes dejen volar su imaginación. Lo mismo le pueden colocar corazoncillos que bolitas de diferentes colores. Lo que ustedes quieran hacer, una mitad de un color, otra de otra. Es increíble. Vamos a personalizar este huevo si Dios quiere y nos da tiempo para esta temporada, ¿ok? Vamos a personalizarlo de diferentes estilos. Aquí lo encontré. Ok. Su nombre en Instagram es Blue Bunny Crochet. Blue Bunny Crochet. Quiero mostrarles tan solo un poquito su perfil. Espero y si se pueda ver bien. Ok. Un poquito su perfil. Ella hace unas conejitas preciosas. Grandes, pequeñitas, tiene un sinfín de diseños. Nos seguimos mutuamente, no sé hasta qué punto ella comprenda mi español, pero siento que deben visitar su Instagram, deben ver lo que hace. Ella tiene su propio estilo, trabaja mucho con un mismo estilo y la verdad que sus conejitas son de inspiración, son súper bonitas. De hecho, he de confesarles algo. Esta conejita que les mostré anteriormente, las orejitas así de ladito, están inspiradas en las conejitas de ella. Fue a la primera persona que se lo vi. No sé si es algo muy propio de ella, pero fue el primer diseño que vi así con unas orejitas al lado y dije, wow, qué cosa más tierna. En mi próxima conejita creo que lo voy a hacer. Obviamente nada tiene que ver los patrones, nada en lo absoluto. Me gusta respetar el trabajo de otros. Pero el estilo de esas orejitas al lado fue inspiración por Blue Bunny Crochet. Le voy a estar dejando por acá su nombre escrito, también el enlace a su Instagram, ¿verdad? No sé si tiene YouTube o no, no estoy segura, pero sí que tiene Instagram y tiene esos y vende PDFs, pero ofrece también algunos patrones gratuitos. Oh, nos seguimos mutuamente, pero siempre pido disculpas, ¿verdad? Por no estar al día con el contenido de otros creadores y no es que uno no quiera, es que cuando hacemos algo similar, ¿verdad? También creamos contenidos, PDFs, pues el tiempo que tenemos apenas nos alcanza para lo nuestro, ¿verdad? Pero actualmente, debo contarles sobre eso porque fue algo que me propuse. Actualmente, no es tú me sigues, yo te sigo. Eso no me gusta, ¿verdad? Pero si usted llega a mi cuenta de Instagram, se la voy a estar dejando. Si usted llega a nuestra cuenta de Instagram, estaba asegurando que la cámara me enfoque porque no quiero que luego este podcast yo lo pierda porque simplemente la cámara no me enfocó bien, no se ve bien, no quiero eso. Ok, perdón. Usted visita nuestra cuenta de Instagram. Usted le ve a usted le gusta lo que ve en nuestra cuenta de Instagram. Y decide seguirnos. Yo voy a recibir esa notificación, ¿verdad? Yo voy a entrar a su perfil y si usted tiene también contenido de crochet o manualidad, porque miren, a mí me gusta todo, a mí me gusta el bordado, me gusta la pintura, me gusta todo el macramé. ¿Para qué contarles? Bueno, pues yo entro a su perfil, ¿verdad? Hago lo mismo, me gusta lo que veo, decido seguirle, pues ya nos seguimos mutuamente. No quiero seguir viendo mi cuenta de Instagram, que ya tenemos casi 30,000 seguidores y yo sigo poquitos, ¿verdad? No quiero más eso. Eso sí, claro, obviamente, pues una cuenta que no tenga absolutamente nada, pues no tiene contenido, ¿verdad? Es una persona que nada más disfruta del contenido de otros en Instagram. Pero si tiene contenido, pues ahí en lo que el tiempo me deja, ¿verdad? Si me alcanza el tiempo, poquito a poco yo les voy a ir siguiendo. A los que ya me han seguido, de lo contrario, pues los que se van sumando nuevo, ¿verdad?
pues toma tiempo, ¿ok? Ya somos casi 30,000 en Instagram. Instagram me está diciendo, hey, ¿qué pasa? Llega y cumple esta meta. Entonces, porfa, si no conocen nuestra cuenta en Instagram, visítenos siempre como Greta Wins en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, pues por todas partes. Estamos como Greta Wins hasta en Twitch. Algunas plataformas como Twitter no publico apenas nada, pero ahí está creado el perfil, ¿ok? Creo que ya les he compartido todo el contenido que tenemos disponible en nuestro canal al día de hoy. Hoy es 22. Espérenme porque mi memoria, hoy es 23. 23 de febrero del 24. ¿Okay? Este podcast 23 de febrero del 24. Hasta el día de hoy es todo el contenido que tenemos relacionado con Pascuas, Easter, como guste llamarle. Pero vamos a seguir creando, porque vuelvo y repito, tenemos ese huevo básico que hay que personalizarlo. Tenemos a nuestra muñequita Amber, le voy a estar compartiendo imágenes para no levantarme de aquí. Le voy a estar compartiendo imágenes de nuestra muñequita Amber que la hemos vestido de otoño, de Navidad y pues sí la voy a vestir de conejita. Se me ocurre que quiero cambiarle el color de cabello, pero no sé si es una locura, díganme ustedes. Entonces vamos a vestirla de conejita para esta temporada. Tengo esos 2 proyectos en mente antes de que termine esta temporada, así que síganos si aún no nos siguen y les ha gustado este podcast y visitan el canal y les gusta el contenido. Síganos y no olviden activar la campanita y así cada vez que compartamos un nuevo vídeo, ya sea podcast, tutorial, pues ahí YouTube le notifica. Y síganos en las demás redes sociales porque en ocasión YouTube nos falla, no les notifica. Así que de ese otro modo, cada vez que abrimos un live, por ejemplo, pues yo lo comparto en todas las redes y de un modo u otro, pues todos son notificados. Pero denle a la campanita y asegúrense de darle a todas las notificaciones aquí en YouTube. Y si les ha gustado este podcast, pues no olviden dejarme saber con su like y su comentario. Déjenme saber además también sus sugerencias de qué quieren que les hable en los podcasts. Me encantan, solo que debo arreglarme un poquito, pues esta cámara no me da filtros. Y pues no es algo que yo haga cotidianamente, pero sí que me gusta hacerlo y me gustaría hacerlo mejor, pero no es lo mío es el tejido. Solamente por esa razón no me siento aquí a hablar todos los días. Pero está bien, cada vez vamos a hacer más. Ustedes mismos me recordaron, hey, danos más podcasts. Y pues en live se nos ocurrió esta idea de un podcast acerca del contenido que tenemos para Pascua. Tenemos pendiente un podcast también de todos los sorteos que hicimos para miembros el año pasado, de todos los amigurumis que enviamos a muchísimos países y fueron recibidos. Estoy esperando que solamente 2 me faltan porque los reciban para recopilarlos todos y pues hacerles un podcast con ese tema, pues fueron bien emocionantes esos sorteos, también el recibirlos y agradezco muchísimo a todos, en especial también a los miembros de este canal. Si aún no son miembros, pues el primer enlace que les comparto en este vídeo es por si desean ser miembros de este canal y recibir unos beneficios extras. Cada nivel tiene su beneficio, chequen cada nivel, elijan el que deseen y a partir de ahí pues YouTube le va guiando en todos los pasos para ser miembro de este canal, disfrutar de beneficios y pues apoyarnos si eso desean para seguir creciendo con este proyecto. Mil gracias por ver este podcast hasta su final donde no me he callado, ya sé. Mil gracias por estar ahí viendo este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.